televidentes, buenas noches. Sean bienvenidos a Old History. Hoy, como todos los martes, traemos para ustedes 5 narraciones de personas que tienen como usted historias por contar. Como todos sabemos, el maltrato que sufren las mujeres se da en varios niveles y diferentes ámbitos, causando daños sexuales, físicos y psicológicos. Por eso, Daniela Salcedo decidió compartir con nosotros su historia, para darnos a entender que para ella, este tipo de abusos no tienen razón de ser. Mi nombre es Daniela Salcedo, soy de Bogotá, tengo 22 años. Esta es la vida de Daniela Salcedo, una típica adolescente como todos los demás, con sueños, metas y propósitos por cumplir, pero en su camino a la vez la acompaña sus miedos y temores, deseando que algún día se vayan de este. Vivo con mi esposo, se llama Jason Fermín Guerrero, y mi hija se llama Helen Sofía Guerrero. Lo conocí hace 17 años, estábamos estudiando en Chile. Cuando yo decidimos salir y duramos un tiempo, ya después volvimos o sea, prácticamente como dicen por ahí, no dimos como por terminar la relación. Yo me fui del barrio y él siguió ahí. Entonces, pero no nos comunicábamos ni nada, sino simplemente pues hablábamos por el Face. Y ya decidimos volver a salir. Salimos, ahí fue cuando de improviso, saliendo, que embarazo, y duramos, yo duré viviendo con mi mamá 2 meses, y volvimos y hablamos, y me dijo que si podía, que porque no decía si nos íbamos a ir juntos. Entonces pues él me lo pensaba. Con el paso del tiempo, Daniela decidió entablar una relación con el que ahora es su pareja. Al principio, ella se mostraba indiferente ante la situación. Sin embargo, esto no le impedía empezar una nueva etapa, así que decidió comenzar una vida junto a él, y más cuando se enteró que esperaba su primer hijo. Decidimos ir a, pues él me dijo, vamos a ver, pues entonces él me lo pensar, decidí, y pasaron 3 días. Le dije que sí, entonces mi mamá, yo llamé a mi mamá y le dije, mami, yo voy a ir a venir con Fermín. Entonces ella me dijo, bueno, y las cosas mías, entonces ¿cómo hacemos? Entonces le dije, pues, entonces él le dio la solución, dijo, si quieres pues yo me llevo las cosas, y pues cuando usted pues, tenga tiempo pues con plata me da y recoge sus cositas. Entonces nos llevamos las cosas cuando nos ve que nos fuimos a vivir. Entonces yo tenía 3 meses de embarazo. Daniela en ese entonces pensó que encontrar su primer amor iba a ser como en un cuento de hadas, pero jamás pasó por su cabeza que se iba a convertir en una pesadilla que jamás iba a tener final. Cuando yo quedé embarazada me trataba súper bien, era muy cariñoso, era bastante detallista. No hacía sino pensar en comprar cosas para la niña, era bastante abierto. Y ya después que nació la niña, ahí fue cuando empecé ya y cuando nació mi bebé, nació, ella tenía como 2 meses de nacida, entonces decidimos ir a internet. Entonces yo abrí mi cuenta de Facebook. Entonces, pues ahí empezamos a chatear, ahí pasó todo, ya después se dio la sesión. Y cuando llegamos a la casa, empezó a decir que porque no le dio la clave del Facebook. Entonces me dijo, me la daba, hay consecuencias. Entonces le decía yo que no. Entonces yo le dije que no me la iba a dar. Entonces mi hija estaba acostada en la parte de arriba y yo estaba en la parte de abajo. Entonces ella me dijo, me la da o hay consecuencias. Entonces en ese momentico cogí ese lo mío y me ponía la cabeza acá y me hizo eso, entonces me lastimó. Daniela lo dejó por desapercibido,
Pensó que era solo una broma o un momento de rabia que quizá no iba a volver a ocurrir. De ahí nos fuimos a vivir con mi mamá, con ella duramos altísimo tiempo viviendo juntos. Entonces, él me empezó a pegarme cachetadas. Casi siempre me ha mandado cachetadas. Entonces, empezó no le importaba si era mi mamá me defendía demasiado. Le decía a mi mamá, yo adoro los senos. Entonces mi mamá estaba una vez fue tanta la pelea que mi mamá le tuvo que quitar a la niña. O sea, él peleando por la niña, o sea, yo tenía a la niña acá y él la pegaba, entonces él a quitarme la niña de los brazos. Entonces mi mamá cogió y se metió en la discusión y cogió y nos quitó la niña de los brazos. Se fue con la niña para allá con la pieza y siguió ahí a pegarme más, o sea, darme cachetadas. Entonces, yo a defenderme, porque casi siempre he tratado de defenderme y casi siempre me ha ganado esa fuerza. Ya después de cierto tiempo, pues él llegó y me empezó a decir que si no quería estar con él, porque yo a veces me negaba mucho a estar con él íntimamente. Entonces él empezó a decirme, ay, ¿está conmigo o se larga de la casa? Entonces me apretaba los senos, me lastimaba los senos, me apretaba así duro, con fuerza, que yo lloraba. Entonces él no le importaba, sino antes más lo hacía. Me obligaba a estar con él sexualmente. Las cosas para Daniela se complicaban cada vez más. No se sentía tranquila y pues los insultos y maltratos que recibía por parte de su pareja eran inaguantables. Después de eso, pues ya decidimos los tres. Decidimos irnos a vivir juntos y empezó pues, como más a reírme, como más feo. Ya me pegaba más seguido, ya empezaba a decir le voy a dañar tal cosa. Entonces cogía tijeras, más que todo tijeras, y me dañaba la ropa, me llevaba, me arrinconaba, más que todo me jalaba el cabello y dándome cachetadas. Ya dañaba las cosas de la casa, empezó como a darle cuchillazos a los cuadros. O sea, como a sacar la rabia, tal vez que no me podía hacer algo a mí, entonces sacaba la rabia a dañar las cosas. Pues en realidad pues, yo he intentado buscar ayuda por medio de mi papá, pues ahorita pues, es más que todo por medio de mi papá, porque por lo que te cuento mi mamá ya no está. Entonces he tratado de buscar ayuda, he llamado a las fundaciones y he encontrado sobre cómo es. Entonces, no he encontrado ayuda por medio de mis hermanos, no me gusta. Ellos allá y yo acá. Entonces, por medio de mi familia no encuentro mucha ayuda. Y pues, ahorita, pues sí, he querido, o sea, quiero hacerlo, o sea, como encontrar o tener el valor de, o sea, de conseguir un trabajo y poder, o sea, conseguir mis cosas y irme del lado de él. Y pues conseguir una ayuda obviamente profesional, porque ya es demasiado lo que se ha vivido. En el municipio de San Bernardo, Cundinamarca, se encuentra un poco conocido mausoleo de momias. El asombro ha sido tal que los científicos aún no han encontrado explicación al fenómeno de momificación natural. Ante este suceso se está buscando crear conciencia entre los habitantes de San Bernardo y los colombianos, para que conozcan el impacto cultural que tienen las momias. Además de ello, una de las partes más tristes de esta historia es que no cuentan con ningún tipo de financiación, ya sea de entidades públicas o privadas. Es por ello
que nuestro compañero Heiner Linares elaboró una crónica para darnos a conocer un poco más de esta historia que parece sacada de un cuento de hadas. Con paso lento y fatiga llegan los visitantes al mausoleo de momias ubicado en el municipio de San Bernardo, Cundinamarca, que se encuentra aproximadamente a 99 kilómetros de Bogotá. Anteriormente el sitio estaba en completo descuido y fue hasta hace aproximadamente 5 años que la iglesia empezó a preocuparse por la imagen del cementerio y su cuidado. A simple vista pareciese que se tratara de un cementerio más, con la típica decoración y zonas verdes. Nadie se imaginaría entonces lo que esconde en su interior. El mausoleo como tal fue fundado en el año 1994 en la administración del doctor Antonio Acosta Vanegas. Fue el alcalde que se apersonó de esto y quiso construir este sitio para poderlas exponer y tenerlas como en un sitio un poquito más de respeto. Como sacadas de un cuento de hadas, las momias de San Bernardo causan revuelo entre los visitantes, pues sus características físicas son muy diferentes a las que tradicionalmente las películas y la televisión nos han presentado, empezando por el hecho de que estas no tienen vendas o están exhibidas en sarcófagos. El proceso de momificación es algo a lo que no se le ha podido atribuir nada científicamente. Simplemente sabemos que es un proceso natural al que le hemos querido dar como respuestas, pero pues no son verídicas. Los sanbernardinos siempre hemos manejado la hipótesis más antigua, es la de la alimentación, el consumo de la guatila y el baluy, pero pues son hipótesis que se han ido descartando si tenemos en cuenta que en otras partes de Colombia se consumen estos productos en mayor cantidad y no tenemos el fenómeno de la momificación. También manejábamos mucho la teoría de que fuera por la parte religiosa. San Bernardo es un pueblo bastante religioso y se ha caracterizado por eso. De hecho, la iglesia que tenemos tiene su cúpula tan alta, es en símbolo de protección hacia el pueblo. Entonces, pues es una hipótesis que manejamos también, pero pues si vemos en otras partes de Colombia, también el fervor católico, el religioso es muy grande y no tienen el fenómeno de la momificación. En Colombia no existe ninguna persona que tenga conocimiento sobre el tratado y preservación de las momias. Por tal motivo, aún siguen siendo desconocidas las razones por las que se da la momificación en este municipio, y debido a la poca experiencia, tampoco se realiza ningún cuidado o limpieza. En las momias San Bernardino no se les hace ningún proceso antes, durante ni después de su fallecimiento, mucho menos luego de haber sido sacadas en el proceso de la exhumación. Ellas salen del cajón directamente a las urnas que tenemos ahí adentro. No se les hace ningún proceso. La única limpieza que se les hizo a ellas fue hace más o menos 6 años. Un grupo de, creo que fueron mexicanos los que vinieron, porque en Colombia no hay ninguna persona apta para trabajar con momias. Ellos fueron los que vinieron y hicieron esa limpieza, pero son limpiezas demasiado costosas que en este momento no tenemos, digamos, los recursos para estarlas pagando. Fue la única intervención que se les hizo, una limpieza que duró alrededor de un mes, y en ese mes el cementerio estuvo completamente cerrado al público. Hace algunos años el mausoleo contaba con más de 185 momias, que se acumularon durante un promedio de 50 a 60 años. Pero debido a la falta de documentos y recursos para la ampliación del mausoleo, el Departamento de Higiene tomó la decisión de vetarlos por no contar con los estándares de salubridad expedidos. Esto llevó a que el 80% de las momias tuviesen que ser enterradas nuevamente. Actualmente solo están exhibidas 15 que fueron autorizadas por sus familiares y tienen registrada una historia y permiso. La idea es que todas las momias que tengamos acá en el museo sean totalmente autorizadas por la familia. Pues si tenemos en cuenta, y es algo en lo que se está trabajando, que las momias sanbernardinas no tienen ninguna clase de protección, o sea, la ley colombiana no las ampara. Son momias que están totalmente desprotegidas y que si, digamos, se llegara a dar el caso, el día de mañana podríamos perder este legado cultural que tenemos nosotros los sanbernardinos, porque no contamos con ningún tipo de protección, pero se está trabajando a través de leyes de turismo para ver si podemos protegerlas por ese lado. Es triste que un fenómeno sacado de un cuento de hadas se encuentre en completo abandono y no se le preste la atención necesaria para que continúe funcionando. Son pocos los detalles que se conocen de este particular hecho, y al parecer nadie está lo suficientemente interesado en invertir en una investigación a profundidad o en mejorar el aspecto del mausoleo. Aunque San Bernardo siga siendo un municipio olvidado y rara vez nombrado, Rocío, al igual que otros de los habitantes, guarda la esperanza de que un día su pueblo se haga muy famoso por este acontecimiento y no pase a ser un recuerdo más de lo que algún día fue el mausoleo de las momias.
La plastilina es un material que generalmente conocemos en la infancia y cuando parecía que no llegaría a cobrar relevancia ni mayor campo en el ámbito profesional, comenzaron a aparecer artistas como Edgar Humberto Álvarez, quien ha logrado uno de todos los sueños infantiles, subsistir de muñecos de plastilina. En alguna ocasión, a todos nos han dicho de manera sarcástica y quizá ofensiva, ¿se lo explicó con plastilina? Como la clásica frase colombiana para decir que algo es obvio, pero o sea, a mí lo que me parecía chévere era que por un lado a veces es bueno decirle a la gente cosas que pueden ser obvias, y eso es importante porque no todo es tan obvio como uno cree. Y por otro lado, pues explicar con plastilina, pues como decía antes, me gustó mucho la pedagogía, entonces como que las dos cosas me parece que aplicaban muy bien. El artista Edgar Humberto Álvarez Alteredi vive del arte, específicamente de muñequitos de plastilina. El olor y su facilidad a la hora de moldear hacen de esta masa un instrumento vital en la infancia. La plastilina, considerada un juego de niños, se convirtió en el estilo de vida de Edgar. Pues desde pequeño, o sea, tuve una ventaja muy grande y fue que mi abuelo era de Ráquira, entonces pues a él le gustaba hacer como cositas en barro y pues de niño siempre me gustaba a mí también. Y mi abuela pues hacía arepas como buena paisa, entonces como que las masas siempre me encarretaron, siempre me gustaron y pues de ahí como que empezó la afición. Pues encontré como cuando apareció la plastilina fue como este es el material como... A través de este material catalogado de infantil y despreciado en el mundo de las bellas artes, logró lo inimaginable. Vivir como un niño. No le cuento a un niño, yo vivo de hacer muñecos en plastilina, eso es lo máximo. De todo, como que la plastilina es un material al que uno siempre asocia con la niñez. Entonces, pues cuando hago talleres, por ejemplo, es muy rico porque puedo tener al gerente de cualquier empresa y es feliz haciendo muñecos en plastilina, como a quien sea. Entonces es eso, o sea, como que a nivel de tanto pedagógico como didáctico como informativo, pues tiene infinidad de posibilidades. Con una paciencia colosal, genera movimientos, gestos, acciones que dan vida a cada uno de sus muñecos, todo con la intención de llevar un mensaje. Es que esta es una forma de llegar muy distinta, como muy un poco suavizada. O sea, yo igual trabajo temas que pueden ser muy fuertes, pero lo interesante es que la gente primero va como por el ay, qué muñequito tan bonito, tan chévere, y después se da cuenta que el mensaje puede ser complejo. Entonces ahí como que es otra forma de entrarle a la gente que me parece que ha sido clave y pues por eso ha tenido como tanto éxito la página. Pero no todo ha sido color de rosa en la vida de este artista. Sus muñecos y el tipo de contenido compartido en su página de Facebook, la cual cuenta con 461.101 seguidores, ha despertado todo tipo de amores e infinidad de odios. Eso me han amenazado, me han escrito, mejor dicho, de todo. Entonces a veces como que le bajo porque también como que siempre que lo estén a uno jodiendo por todo es una jartera. Entonces a veces se le tiran a un día porque lo insultan, etc. Entonces hay esas cosas hay que saberlas manejar. Una de sus pasiones es la pedagogía, por ello dedica gran parte de su tiempo a compartir aquel poder místico, esa magia que encontró en la plastilina. Se han abierto tantos campos dentro del mismo mundo de la plastilina que justamente ahí me daba cuenta que, por ejemplo, a nivel pedagógico, el hecho de enseñarle a los niños cómo se hacían personajes históricos era muy rico porque era acercarlos hacia la historia. Entonces eso, o sea, es muy distinto como que a uno le hablen de Cristóbal Colón que vivió en 1492 y que descubrió América, al Cristóbal Colón que uno puede tener en la ventana de su casa y que lo tiene ahí, que es de plastilina. Entonces como que eso lo acerca a uno hacia muchas cosas. Entonces el hecho de poder como acercar a la gente a muchísimas temáticas ha sido como mágico en muchos sentidos. Eso, digamos, eso es como una de las grandes magias de la plastilina. Poco a poco la plastilina se ha ido abriendo paso en el mundo artístico. A pesar de las críticas, hoy día son más quienes se unen a esta técnica, quizá relegada en la academia,
entre ellos Alteredi, un hombre que con sus manos y algunos trozos de esta masa mágica ha logrado transmitir todo tipo de sensaciones y sentimientos para explicar el mundo con plastilina. Bogotá es una tierra que por décadas ha tenido el privilegio de acoger a cientos de personas de diferentes ciudades y países, dándole así una amplitud cultural inigualable. Pero ha sido justamente esa diversidad la que de cierta manera ha provocado que los bogotanos olviden cierta parte de su identidad, perdiendo la noción de sus historias y una parte de lo que son. Por eso se hace necesario el rescate de algunos de estos personajes que con pequeños actos han marcado la historia de la ciudad. En Bogotá, como en muchas ciudades del mundo, es frecuente encontrar personajes que por sus excentricidades y ocurrencias, más o menos felices, sirven de diversión a los habitantes y se hacen merecedores de una gran popularidad entre sus contemporáneos. Todos ellos poseen por lo general características muy especiales que les confieren cierto aire de tipicidad, de emblema, de símbolo. Pero desafortunadamente, muy pocos cronistas y fotógrafos se han preocupado por registrar sus vidas o estampar sus figuras, permitiendo así que el olvido se apodere de ellos. Normalmente uno le cuentan la historia a los grandes rasgos, entonces le hablan de los grandes personajes y casi siempre la historia se cuenta desde los vencedores. Entonces el hecho de que el arte empiece a apropiarse como de estos métodos de no contar la historia desde arriba sino desde abajo, me parece que es muy interesante porque logra dar otra dimensión, digamos que más cercana de lo que es la realidad, o pues lo que fue la historia más bien, ¿sí? Entonces no es porque me cuenten que el presidente López Pumarejo estuvo gobernando de 1930 a 1934, ¿no? Que finalmente a la gente no le importa, sino saber más bien qué pasaba en ese país que está gobernando ese señor en ese momento, y entonces al contarlo sobre estos personajes aparentemente olvidados, anónimos, que no importan, ¿no? Pues uno termina dándose cuenta que realmente desde ahí es que puedo conocer realmente una ciudad. Casa Reflector, una empresa dedicada a la realización audiovisual, ha unido los esfuerzos de Lucía Caicedo, Pavel Molani y Cristian Ávila para rescatar la historia de más de 11 personajes como el Bobo del Tranvía, la Loca Margarita, el Negro Chivas, Emilia Pardumaña y el eterno candidato de los estudiantes, el doctor Antonio Goyeneche, que de los años 30 a los 60 eran pan del día para los bogotanos, pero que en la actualidad, pese a su papel distintor en la historia del ciudadano de a pie, han sido relegados y olvidados. No son tan rayados de la cabeza, por desórdenes mentales, sino más bien que se destacaron por ser locos geniales, que también empezaron a cambiar la mirada de lo que era la ciudad en aquel tiempo. Esta particular iniciativa tiene un propósito que pasa de un interés personal para convertirse en el anhelo inquietante de reconstruir las memorias de una ciudad que sin quererlo ha perdido identidad y la habilidad de entender al otro como igual. Reivindicar no solo que decir que ellos estaban locos y que su visión loca era rechazada o era marginal, sino inclusive su misma posición trastornada resultaba ser más interesante, más cuerda y más de lo que debería ser una realidad que las mismas personas que en teoría están cuerdas, ¿no? O sea, eso es un poco también la contradicción de Chivas, ¿sí? que la gente de bien lo trataba de ver como loco, pero no les importaba cómo estaba la ciudad o cómo trataban a sus semejantes o cómo seguimos tratando a los que no nos creemos iguales, ¿no? Los que creemos diferentes o inferiores. Pero porque estos personajes poco ilustres se han robado el interés en algunos bogotanos. Siempre está el rescate a la memoria y la conformación de nuestra identidad, porque Bogotá, con ese crecimiento tan rápido del que hablaba Cristian, o sea, en 50 años la ciudad creció 10 veces su tamaño poblacional, y que vivimos actualmente porque Bogotá recibe no sé cuántos desplazados casi que diariamente,
tanto a nivel interno, o sea, Colombia, tanto de extranjeros, nos hemos vuelto como un crisol, una colcha de retazos que no se sabe ni cuál es el plato típico, ni nada, ¿sí? Entonces, creo que rescatar esa memoria nos permite entender un poco la ciudad. Si bien sería un poco arriesgado decir que recuperar nuestra identidad y sentirnos más bogotanos y más colombianos y entendernos un poco más, sí creo que permite entender por qué llegamos hasta este punto, ¿sí? Mirando al pasado y entendiendo cómo se tejieron esos personajes y esas vidas, sí podemos entender lo que somos ahorita. Pues si bien estos personajes, por más de que nosotros queramos y los hagamos 1000 películas, no van a tener la importancia como la que tuvo, no sé, los próceres y eso, también es importante porque creo que nos hace pensar en personas del común como grandes personajes, ¿sí? Como que tú puedes encontrar un personaje en tu propia familia, ¿sí? Puedes encontrar ese personaje chistoso, ay, ese que tiene la chispa, el tío ese que, ¿sí? Y él tener una historia que está lejos de ser famosa, ¿sí? Lejos de ser el deportista famoso, el político famoso, pero que en cierto sentido, por su cercanía y por su sencillez de personaje, tiene belleza en su misma historia, ¿sí? Y al otro lado de la ciudad, un hombre, como pocos, en su eterno amor por la capital, también se ha dado a la tarea de reconstruir un pedacito de esa tierra que lo vio crecer, y uno de esos personajes que marcaron su historia personal y son un hito en los pobladores de los años 60 en Bogotá. Un café, ubicado en la esquina nororiental de Corferias, ha recopilado a través de fotografías y narrativas visuales la vida de Antonio Goyeneche, un pequeño hombrecito que en varias ocasiones estuvo como candidato presidencial, obteniendo no más de 40 votos en cada una de las elecciones. Y aunque sus descabelladas propuestas, como crear una marquesina para Bogotá, volver aguardiente el río Magdalena y bombardear las nubes para que solo lloviera en la sabana, jamás tuvieron eco, sí logró representar el gran fervor de muchos por convertirse en candidato presidencial y encarnar las necesidades de encontrar soluciones grandiosas y elementales a los problemas del país. Pero aunque en la época lo tildaran de loco por su insensatez, no lo sé hasta dónde distan sus locas ideas de las de los candidatos de este tiempo. Sí, encontrar ese tipo de historias como tan simples y tan bellas es como lo importante de creo que en esencia de nuestro proyecto, ¿sí? Como encontrar esas historias que tú no te alcanzas a imaginar o no te alcanzas a inventar. Hay cosas que yo mismo ni siquiera me hubiera podido inventar de las historias de estos personajes si no los conociéramos de alguna manera, ¿sí? Digamos, empezar a hacer como reconstruir esas historias es lo que, no sé, como hacer un tejido así súper grande de los mismos personajes, y lo que nos ayuda a identificarnos como ciudadanos o como pertenecientes a tu familia en particular, o a tu barrio, o a tu localidad, y así pues al país, no sé, sí, como conocer eso para saber de dónde venimos, y pues es muy pretencioso decir para dónde vamos, pero digamos que se podría. Por eso, para reconstruir lo que nos conforma como sociedad bogotana, es indispensable empezar a tejer microhistorias desde los particulares personajes que ayudaron a escribir los grandes relatos. Anualmente, el hombre produce un aproximado de 630.000 toneladas de basura, siendo esto un claro reflejo de un consumismo salvaje que nos está llevando poco a poco a acabar con el planeta. Muchos de los ambientalistas han tomado medidas para mitigar esta problemática, pero ¿hasta dónde puede llegar una persona para hacer reaccionar a la sociedad? Antonio Casafús tiene la respuesta a nuestra incógnita. Yo era Francisco Antonio Cea Restrepo, Escobar Restrepo, Campuzano, Echeverri, López de Mesa. Pero resulta que a mí me mataron en Envigado y me remataron en Cartagena. Yo reencarné, no les puedo explicar cómo, porque es un misterio como el de la Santísima Trinidad, en su excelencia, el reverendísimo señor Ron Antonio de Jesús Casafús Torres de Restrepo y Cea, general en jefe de todas las fuerzas armadas del país, inclusive las no subversivas
y las dos subversivas. Marqués de la Irreverencia, fruto exótico del universo y director ejecutivo de la República Superindependiente del Basurero, de la cual yo soy el rey, ahora nombrado emperador vitalicio. Pero si les queda muy hueputa, me van a decir Toñito. A 2 cuadras del Consejo de Bogotá se encuentra el Museo de la Basura, una casa normal, si no fuera por la decoración de la misma, por las plantas del jardín que no han sido tocadas por un jardinero desde hace años, y por los mensajes pintados en diferentes superficies. Esta casa resalta entre las demás, con la puerta abierta para el que quiera pasar y también para el que se atreva, porque lo que está colgado o pegado en la pared o dejado en el piso o donde caiga hace que el leedor se sienta apenas pasas la cabeza por la puerta. Estudiantes, transeúntes, extranjeros y todo el que le gane la curiosidad. El expositor de todas estas obras es Antonio Casafús, o Toñito para que les quede más fácil, un hombre de 64 años que empezó con este proyecto hace 27. Todas las obras de este museo nacen de la basura de los ciudadanos bogotanos. Esto es un insulto al consumismo, esto es una agresión. O sea, cuando tú miras esto, tú dices, uy, qué mierda tan hijo de puta, pero si lo miras bien es un espejo, esta es tu vida. Todo lo que está aquí es tuyo, o si no de tu mamá, pero de ahí no sale. Así que si todos contribuimos al mantenimiento de las obras, ¿por qué tendríamos que pagar la entrada? Luego de saber que entrar es gratis, todos se olvidan del asco, porque como dicen por ahí, gratis hasta un puño. La curiosidad, la primera, ¿no? Con blues de fondo, Toñito tiene conversaciones con los visitantes de su museo, que muchas veces son sus propios amigos y vecinos que sin lugar en donde fumar marihuana van al museo sabiendo que allá nadie les pondrá problema. Subiendo, que si ella fuma marihuana pero no tiene, que si les puede dar un bareto bien amable. Que ella fuma marihuana pero no tienen vareta, que si les ofrece un bareto, huevón. Pareciera que el destino de los artistas es tener reputación de estar un poco locos, un poco descarriados, así como lo es Casafús, sin pelos en la lengua y sin temor de decir alguna irreverencia que podría incomodar a quienes visitan el museo. No estaba funcionando. Los profesores también invitan mucho a los estudiantes a que vengan porque saben que yo los hueputeo aquí, los insulto, les digo con riestos de mierda malparidos, consumidos, terroristas y Antes de que la construcción del museo empezara, que las obras comenzaran a ser puestas por allí y por aquí, Casafús vivía de pintar cuadros y venderlos. Cuando yo estaba vendiendo cuadros, yo soy pintor, pensé en el futuro y dije, no, yo no quiero que nadie me mantenga ni estar ahí pegado a nadie. Yo debo tener un seguro, pero yo no quería pagar el seguro social, pagar pensión, no. Entonces, cuando yo vendía un cuadro, en vez de comprarme un Lamborghini y tener una modelo de novia, yo compraba un apartamentito. Entonces yo vivo en la renta de mis apartamentos. Varios canales y revistas han ido a entrevistarlo, a sacarle algo de información, lo cual no es fácil, porque como si fueran serpientes, las respuestas se resbalan, se escapan y se esconden entre todos los chécheres que hay en la casa. Vea la iguana, ya está, a parte de la familia. Con conexión a internet y televisión, el principal expositor de este museo se mantiene actualizado y hace videos con su opinión en varios temas, porque está cansado de que lo censuren y de que los grandes medios controlen la opinión pública. Tengo una entrevista con Caracol, RCN, ni mierda de lo que es fundamental lo pasan, lo cortan. Aquí digo lo que me da la puta gana y eso, porque ya me vetaron, en YouTube ya me vetaron. Una vez que hice un programa sobre la UNESCO y dije lo que era triple hueputa gonorrea, me la vetaron, me la cortaron. Y es lo que es YouTube, y se supone que son de los grandes millonarios libres. El museo recibe su nombre, no solo por las cosas que están distribuidas en la casa, también por el olor que pareciera que se subiera por las piernas, que no solo es a basura, también a humedad y a todo lo que tiene cierto aroma pútrido mezclado. Este artista plástico tiene como objetivo abrir los ojos de los ciudadanos, crear conciencia a través de su arte y esperar que a alguien le llegue el mensaje, cosa que de alguna u otra forma pareciera que está logrando. Pues que me puede inspirar, no sé, como deseo de no consumir, bueno, que píllate, parce. Estos somos, ¿no? Dejar de consumir quizá puede ser una de las ideas principales, ¿no?, que busca esto. Mira, pare de consumir. Piense que cada acto de consumo es una agresión contra la naturaleza, contra la vida. Cuando tú compras
lo que tú quieras, una camiseta, tiene que ser o de algodón o de petróleo o de plástico. ¿Y de dónde sale ese algodón? ¿De dónde sale ese plástico? Y en el proceso de fabricación, en el proceso de transporte, o sea, todo lo que eso implica, o sea, la nanopuñalada que tú estás pegando cada que haces un acto de consumo. Entonces la idea es decir, bueno, ¿y qué? ¿Dónde está tu huella de carbono? ¿Cuál es la tuya? O sea, ¿te crees muy limpia? Eso ha sido todo por esta noche en Old History. No olvide acompañarnos todos los martes, como hoy, donde podrá encontrar más historias de personas del común como usted que tienen algo que contar.